Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Nancy. Buenas noches, Claudia. Gracias por acompañarme. Vamos a esperar nada más un minuto más para ver si se conecta alguien y comenzamos. ¿Me podrían indicar si se escucha bien? Si sí se está escuchando. Yo voy a estar revisando para ver si se escucha bien. Gracias por confirmar que se escucha. Vamos a comenzar entonces. Si les parece, vamos a comenzar. Bienvenidos, muy buenas noches a todos y a todas a esta nuestra segunda sesión síncrona del módulo 15 hacia un desarrollo sustentable. Espero se encuentren muy bien. Gracias por confirmar que ya estamos en nuestra segunda semana del módulo y para la sesión de esta semana he preparado esta agenda, dar la bienvenida, que es lo que estoy haciendo. Vamos a ver qué contenidos son los que se trabajan en esta segunda semana, qué actividades se tienen que realizar en la segunda semana, cómo nos estamos comunicando y las recomendaciones que les hago para mejorar su experiencia de educación a distancia. Y finalmente revisaremos las actividades integradoras que tienen que entregar esta semana y ya también atenderé sus dudas y comentarios generales que tengan sobre cualquier tema o contenido o situación del módulo. Recuerden que nuestro módulo 15 se llama Hacia un desarrollo sustentable. Esta segunda semana ya empezamos a ver contenidos de la unidad 2, que es el ecosistema y la sustentabilidad. Y esta unidad 2 tiene como objetivo identificar las características de los ecosistemas, su importancia en el desarrollo social, para generar conciencia respecto a la explotación de recursos, pero al mismo tiempo recuerden que vemos temas de la química, vamos a ver sobre la síntesis de nuevos materiales y fomentar el cuidado de la biodiversidad. Los temas principales que se ven en esta unidad 2 son la síntesis química y la diversidad de nuevos materiales, las características de los ecosistemas, los factores ambientales del ecosistema donde vivo y lo que llamamos la biodiversidad. El primer tema se refiere a la síntesis química, que es la parte que vemos de la química, y la síntesis química se refiere a crear nuevas sustancias, nuevos compuestos. A partir de una reacción química entre dos compuestos se puede construir un nuevo compuesto que es nuevo o diferente, ¿no? Eso se llama la síntesis química. Y ahí tenemos un ejemplo, cuando tenemos un compuesto A o una sustancia A más una sustancia B, reaccionan o se hace que reaccionen para formar una nueva sustancia que vamos a llamar AB. Y ahí tenemos el ejemplo. Tenemos el cobre, que ese es su símbolo A, o es el elemento A, perdón, y tenemos el estaño. Cuando se aplica calor a estas dos sustancias juntas, se mezclan, se disuelven y se convierte en una nueva sustancia que se llama bronce. Ese es el elemento AB, es una nueva sustancia. ¿Ok? Eso se refiere a la síntesis química. Y en base a los grupos en los que se conforma la tabla periódica, si lo recuerdan, tenemos 5 grupos, ahí podemos ver qué tipo de compuestos se forman. En el grupo 1, si juntamos metal más oxígeno, se forman lo que se llaman óxidos metálicos. Y estos son talcos, que son óxidos de zinc, magnesio, etc. Si juntamos un no metal más oxígeno, se forman anhídridos o óxidos no metálicos. Aquí es cuando se forma el azufre, con el oxígeno, por ejemplo, se forman óxidos de azufre. Y luego tenemos el grupo 3, cuando es un metal más un no metal, se forman las sales. El ejemplo más claro que tenemos es el cloruro de sodio. Tenemos cloruro y tenemos sodio. Es un metal más un no metal. Tenemos lo que es la sal de mesa.
Y así tenemos el óxido metálico más agua, nos da hidróxidos metálicos, que son estas sustancias, o el óxido no metálico más agua, que nos da los oxiácidos, que se usan como fertilizantes. Entonces, aquí, estos son las síntesis de esos nuevos compuestos que se pueden formar. También en su contenido de esta semana se habla sobre las nuevas sustancias que se llaman polímeros. Polímeros, que es parte de la química macromolecular, es decir, tenemos una molécula individual que se llama monómeros, es una molécula así simple, sencilla, esta de hidrógeno con cloro, pero si esta molécula la duplicamos muchísimo, por eso se llaman macromoléculas, entonces este que era un monómero o una molécula única se convierte en un polímero, o sea, muchas moléculas de monómero. Entonces se convierte en una macromolécula y estos se llaman polímeros y son también sustancias con características diferentes. Aquí de su contenido yo puedo sacar, por ejemplo, hay un monómero que se llama glucosa y ese monómero se puede así convertir a polímero para convertir celulosa, almidón, glucógeno y se usa, cada una de esas sustancias se usan en este tipo de cosas, ¿no? La celulosa es el papel y el algodón, el almidón para el almacenamiento de energía en vegetales y el glucógeno con almacenamiento de energía en animales. Cuando tenemos un monómero, es una molécula pequeña, pero que ese monómero es un aminoácido y se convierte en polímero, se convierte en proteína o lana. Y si tenemos un monómero que se llama isopropueno, y también lo podemos hacer polímero, se convierte en el caucho, que se utiliza pues, como una especie de plástico natural que se utiliza mucho en la industria automotriz. Entonces, estos son los monómeros, estos son los polímeros. Estamos muy acostumbrados a trabajar con los polímeros que producen papel, plásticos, etc. Hasta ahí el tema de la química. Déjenme revisar si no se ha cortado la comunicación y si no, ok, todo parece que va bien. Hasta ahí el tema de la química. Ahora empezamos a hablar de otro concepto de ciencias naturales que se llama la biosfera, y ese es uno de los temas más importantes que vamos a revisar en este módulo. La biosfera, así lo conocemos nosotros al lugar donde, en este planeta donde hay vida. O sea, cualquier lugar donde hay vida es la biosfera. O sea, es todo nuestro planeta, todo el planeta Tierra, donde hay vida. ¿Dónde hay vida en nuestro planeta Tierra? Pues hay vida en lo que se llama la Tierra o litosfera. La litosfera es la parte que tiene tierra del planeta. Pero también hay vida en la parte de la hidrosfera. La hidrosfera es todos los cuerpos de agua del planeta. Y también hay vida en lo que es la atmósfera. La atmósfera es todo el aire del planeta. Y aunque uno pueda pensar, es que ahí no hay vida, no, sí hay mucha vida. Hay aves que viven ahí la mayor parte de su tiempo, pero también hay muchas bacterias, bacterias o animales muy, muy pequeños que viven en la atmósfera. Todo se desarrolla en la atmósfera. Entonces, en estos tres elementos forman parte de lo que llamamos la biosfera. ¿Okay? Vamos a ir desglosando los niveles de la biosfera o de la materia, de la organización de la materia. El nivel más alto es el que acabamos de hablar, que es la biosfera, que dan de cuenta que es todo el planeta Tierra, aquí está dibujado. La biosfera es todo donde hay vida, pero después ya se empieza a separar en áreas más pequeñas. Luego viene lo que llamamos bioma. Bioma es un área biogeográfica que comparte un clima y una flora. Un bioma en México podría ser, por ejemplo, el desierto de Sonora, que es muy grande y tiene un solo clima. O puede ser la selva tropical de Chiapas, ese es un bioma. Luego el altiplano o la ciénaga aquí del Bajío, esos son biomas. Después el siguiente nivel es el ecosistema, que el ecosistema está compuesto por la comunidad, es decir, la comunidad de seres vivos que forman ese ecosistema y que interactúan entre ellos. Es una área más reducida que un bioma y que tiene todo un ecosistema trabajando para ellos. Ya dentro del ecosistema existen las comunidades, por ejemplo, que son poblaciones de diferentes especies en una zona determinada. Es decir, puede haber una comunidad de osos y gatos monteses. Esas son las comunidades.
Después vienen las poblaciones. Las poblaciones ya son de una sola especie, de la misma especie. Es decir, todos los lobos, todos los conejos son la población de conejos, la población de lobos. Pero dentro de esas poblaciones de conejos, por ejemplo, pudiera haber varias especies. Podría haber conejo silvestre, teporingo, etcétera. Después viene lo que sería la especie. Entonces ahí ya estaríamos hablando, por ejemplo, del conejo teporingo o del conejo del tipo liebre. O sea, ya es una especie nada más. Y así se va reduciendo hasta llegar entonces al individuo. El individuo ya es una sola persona, es un animal, es una planta, es un conejo. Entonces, digamos que este es el nivel de organización de la materia en la naturaleza. La biosfera es el nivel máximo y es todo aquel lugar del planeta donde hay vida. El bioma es el que comparte un clima, puede ser todo el polo norte, puede ser el desierto, puede ser la selva, el bosque, esos son biomas. Y ecosistemas ya es donde hay una comunidad que viven de los recursos del ecosistema. Y así se va después desglosando. Explicando un poco más el ecosistema, pues es como lo decía, es un conjunto de especies en un área determinada que interactúan entre ellas. Hay interacciones entre ellas que pueden ser como la depredación, es decir, el ave se come los peces, o animal se come las lombrices, esa es depredación. Luego hay parasitismo, hay parásitos que viven a especies de otras especies, hay competencia por sobrevivir, hay mutualismo, que es que los dos conviven, y así en un ecosistema, ¿no? Y al morir se desintegran y forman parte del ciclo de la vida porque se forman en carbón, se forman nutrientes en la tierra y ayudan a que surja más vida. Eso es el ecosistema. Dentro del ecosistema hay algunos elementos como los factores bióticos, que son todos los seres vivos, bacterias, hongos, animales, plantas, todo lo que tiene vida en el ecosistema. Pero también hay otros elementos en el ecosistema que se llaman factores abióticos, también son parte del ecosistema, pero en realidad no son organismos vivos, pero ayudan a mantener la vida en el ecosistema. Pueden ser los ríos, los bosques, el viento, ¿no? Son recursos que ayudan a que el ecosistema subsista. En los contenidos también se habla de que dentro del ecosistema hay ciertas interacciones y son general de dos tipos, entre los elementos de la misma especie o entre elementos de diferentes especies. A eso se refieren las interacciones. Recuerden que hablamos un poquito antes de eso. Dependiendo del efecto que provocan, se clasifican en 5 tipos. Estos son competencia, depredación, mutualismo y comensalismo y amensalismo. Entonces, aquí están los efectos. El verde es positivo, el negro es negativo y el 0 es indiferente. Entonces, por ejemplo, el efecto de la competencia, cuando dos especies, la especie A y la especie B, tienen que competir por sobrevivir, entonces el efecto es negativo para las dos. Cuando hay depredación, el efecto es negativo para la especie que es depredada, o sea, para los que se los comen, pero el que come, el que se aprovecha de la especie, pues para él es positivo. Mutualismo es cuando los dos tienen un efecto positivo. Comensalismo, uno es positivo, pero al otro le es indiferente, no pasa nada. Y amensalismo es cuando la especie A no le importa, es indiferente, pero para la especie B sí es negativo. ¿Sí? También vamos a empezar a ver un poco el tema de los recursos naturales. Hay recursos que son renovables, recuerden, eso ya lo conocen desde la secundaria, que son todos aquellos que tienen la capacidad de reponerse. Las plantas pueden volver a crecer, los ríos siguen conteniendo agua, los peces, los animales vuelven a reproducirse. Entonces son recursos renovables. Sin embargo, a veces no los acabamos, ¿no? Porque vienen generalmente de organismos vivos. Y los no renovables se refieren a aquellos a los que a la naturaleza les tomó muchísimos años formar, como el petróleo, el carbón, el gas natural. Esos se crearon hace millones de años a partir de procesos muy largos. Entonces ya sería imposible producirlos ahora.
Entonces, estos son no renovables. Una vez que se acaben, ya no va a haber. Pero también hay otras energías o recursos naturales que se llaman inagotables. O sea, siempre va a haber. Una de ellas es el sol. El sol siempre va a estar ahí. Mientras tengamos vida, por millones de años, ahí seguirá. El viento también siempre estará en nuestro planeta. Es parte del ciclo del planeta. No puede desaparecer el viento. Y también algunas energías geotérmicas porque nuestro planeta está vivo. Los volcanes, los temblores, todo eso es parte de nuestro planeta, indicándonos que está vivo. Otro tema importante que deben de estudiar, porque todo esto van a tener que preparar en su presentación, son los servicios ecosistémicos. Y esto es algo importante que ustedes entiendan bien, porque no se refiere a los servicios que da la Semarnat o el gobierno, no. Se refiere a que el ecosistema mismo ofrece a veces un servicio. Estos servicios pueden ser, por ejemplo, la purificación del aire, del agua, la regulación de los ciclos hidrológicos, el mantenimiento del equilibrio de los gases en la atmósfera, servicios de provisión. Son muchos los servicios ecosistémicos que podemos identificar en un ecosistema. Hasta aquí sería el contenido que yo quería que revisaran un poco. Ahora veamos qué actividades se tienen que hacer durante la semana. Se tienen que hacer principalmente 2 actividades integradoras, que son las que yo califico, que yo evalúo. Una de ellas es un documento que van a trabajar, que se llama La química de los productos, y la otra es hacer un video donde ustedes describen su ecosistema. Hay también actividades formativas que recuerden que son como cuestionarios que les dan un poquito de puntos. Yo se los recomiendo que las intenten hacer, les ayuda a autoevaluarse sobre los temas del módulo. Uno de ellos se llama síntesis química y el otro biomas. También me parece que tienen una actividad socioemocional con su tutor, él ya les pondrá de acuerdo con ustedes. ¿Cómo nos hemos venido comunicando? Principalmente por la mensajería. Es por donde nos estamos comunicando. Yo de todos modos también contesto sus correos. Les contesto a todos sus correos en aproximadamente 24 horas. No pasa de 24 horas que les contesto. Sin embargo, cuando mandan sus mensajes el domingo en la noche, pues ya el domingo ya no contesto hasta el día lunes. O el sábado a veces también ya sería hasta el día lunes. Porque sábados y domingos recuerden que no estamos obligados a estar trabajando nosotros los asesores. Y en ese sentido de que el sábado y el domingo trabajamos, quería compartir con ustedes las fechas en las que yo tengo la obligación de calificar sus trabajos. Si ustedes entregan una actividad el lunes, yo tengo que calificarlas el miércoles o jueves a más tardar. Hoy ya tengo que calificar una mañana porque ya se me vence. Lo que entregan el martes, yo podría calificarlos a jueves o viernes. Lo que entregan el miércoles, lo puedo calificar hasta el viernes o hasta el lunes de la semana siguiente. Vean cómo se salta el fin de semana. Y a partir de ahí, lo que ustedes entreguen jueves, viernes, sábado y domingo, se califica ya hasta la siguiente semana. Yo trato de no acumular mucho el trabajo, entonces yo trato de que para el lunes ya esté calificado todo lo que hayan entregado, al menos hasta el viernes. Y ya lunes, martes y miércoles me dedico a calificar los trabajos de sábado y domingo. ¿Ok? Solo en la semana 4 cambian estos tiempos, pero ahorita así es. Permítame tantito. Listo, una disculpa. Bueno, entonces esas son las fechas que quería que tuvieran en consideración. También es importante que les recuerde las recomendaciones para mejorar su experiencia de trabajo en línea. Hay que revisar con atención la guía de la semana, el punto de partida para el lunes cuando entran. Hay que revisar los materiales, pero lo primero que deben de realizar es la guía de la semana. Ahí les dice qué actividades se van a entregar, qué temas se van a tratar. Es el documento de entrada. Algo también que es muy importante para ustedes es que deben de leer y estudiar todos los recursos y contenidos de la semana. Recuerden que son estudiantes, hay que estudiar, hay que analizar, hay que investigar, no nada más intentar hacer las actividades integradoras, sino que deben de estudiar y aprender.
Entonces hay que leer todos los contenidos, estudiarlos y si tienen dudas, mandarme un mensaje o publicarlo en el foro de Aprendiendo. Es importante que comprendan esto porque algunos nomás se van directamente a tratar de hacer las actividades integradoras y las hacen mal. No entienden lo que son las interacciones psicológicas, no entienden lo que son los servicios ecosistémicos y mandan cualquier cosa. Entonces, ahí es cuando me doy cuenta de que ni siquiera leyeron, ni siquiera saben lo que estamos estudiando. Muchos de ustedes, por ejemplo, en la primera semana empezaron a comentar que la importancia del pH era por cuestiones de salud, que porque algunas sustancias nos hacían daño al comer, que porque nos daba, había que tomar antiácidos, etcétera. Y ese no es el tema. El tema es el pH en el medio ambiente para evitar la contaminación o cómo podemos cuidar el medio ambiente a través del pH. Entonces, se ve que no leyeron los contenidos. También es importante que revisen las rúbricas de evaluación. Ahí se indica qué se evalúa. Yo evalúo sus trabajos en base a esa rúbrica. Pues ahí se pide la portada, ahí se piden los datos de identificación, se pide que muestren todo el procedimiento, etc. Entonces, revisa las rúbricas de evaluación y lo que se pide también en la actividad. Yo recomiendo que traten de ingresar de manera diaria al aula virtual de lunes a viernes, aunque sé que la mayoría de ustedes trabajan o tienen otras actividades, pero sí es bueno que traten de ingresar durante la semana de lunes a viernes. Tienen que entrar los primeros días para leer y estudiar los materiales y después tienen que entrar para mandar sus tareas y luego tienen que entrar para participar en el foro. También les recomiendo evitar las entregas de fin de semana. Es importante que no se esperen hasta el último momento. Siempre hay alguna situación inesperada que puede pasar, que se caiga el sistema, que se caiga la red, que les caiga un rayo, que se inunde la población, etc. Y tendrían ya que estar en una situación de solicitar extensión. Las extensiones no se otorgan más que por causa grave justificable. ¿Okay? Y otro aspecto también que deben de cuidar mucho, ya detecté algunos casos y algunos otros casos que detecté los dejé pasar, pero deben de evitar el plagio de trabajos y actividades. Cada vez voy a ser más estricto, voy a estar revisando con más lupa, entonces voy a estar detectando cada vez que hagan plagio de sus trabajos y de actividades. El plagio es una situación grave, deben de evitarla, por favor, no lo hagan. Voy a revisar a ver si tienen alguna duda hasta aquí, algún comentario. Si no, veríamos ya nada más las actividades integradoras que tienen que entregar esta semana. Si no hay dudas, si no hay comentarios sobre la semana pasada, si alguien tiene algún pendiente, algo que quiera que revisemos. Si no hay dudas, veríamos brevemente lo que tienen que entregar esta semana. Vamos a revisar las actividades integradoras de lo que tienen que entregar. Bueno, parece ser que no hay dudas, afortunadamente. Entonces vamos a comenzar con la actividad integradora 3, que se llama la química en los productos. Y se trata de que ustedes identifiquen la estructura de algunos compuestos químicos y sus reacciones para obtener nuevos productos y cómo afecta el impacto ambiental. ¿Qué necesito para, o sea, qué contenidos, qué información, qué conocimientos necesito? Necesito saber identificar el proceso de síntesis química, conocer los grupos de síntesis química, que son los que yo les listé, identificar la estructura de un polímero, que es la que vimos, del monómero, polímero, e investigar el impacto ambiental de los monómeros. ¿Qué van a entregar? Es un documento de Word o de procesador de textos con la solución a los planteamientos. ¿Cuáles son los planteamientos? Aquí están las indicaciones, pero vamos a irnos mejor a la plataforma para que voy a dejar de compartir esa parte y voy a compartir toda la pantalla para que veamos qué es lo que se pide realmente. Ok, ya está ahí en pantalla, me parece. Ok, bueno, aquí yo tengo en pantalla la actividad. Ya estaba leyendo los propósitos que necesito y que van a entregar, ya lo vi. ¿Qué van a realizar? Van a elaborar una tabla, ojo, es una tabla. En el documento, obviamente el documento primero lleva su portada, sus datos de identificación, y luego va a ir una portada donde ustedes van a poner 4 polímeros
que utilicen diariamente. Puede ser plásticos, medicamentos, residuos, etc. Y ejemplos de cada producto, es decir, plástico, pues bolsas para el mandado, medicamentos, los tipos de medicamentos, adhesivos, etc. Y para cada uno de ellos van a enlistar, van a colocar la síntesis química, es decir, la fórmula. Y eso es lo que van a investigar y decir si se trata de una adición o una condensación. Yo les voy a compartir un sitio web donde vienen ejemplos de esto y ahí pueden apoyarse en eso. Hacen esa tablita y después van a seleccionar uno de esos productos, un polímero, y van a colocar el monómero y después el proceso de polimerización. Es esto que vemos aquí en la pantalla. Déjenme ver si puedo cambiarlo así para que lo vean. ¿Se ve o no se ve? Me parece que no se ve así. Ok. Lo voy a poner así en pantalla grande para que lo vean. Entonces a ustedes les piden que hagan una tablita parecida a esta. Ustedes van a poner ahí los ejemplos de polímero, el polímero, los ejemplos, y luego van a tener que, para uno de esos polímeros, buscar su monómero, por ejemplo, en este caso la glucosa, y van a buscar cuál es el proceso de polimerización, que sería un diagrama como este. Van a dibujar o escribir el monómero y luego van a escribir el polímero. Eso lo tienen que buscar en internet, googlearlo, y lo hacen para uno de estos que van a listar aquí en la tablita. ¿Okay? Eso es lo que se pide aquí. Después, con base a lo que ya investigaron, van a responder a estas preguntas. Eso lo tienen también que investigar en internet. ¿Cuál es el impacto del monómero de los productos en el ambiente? Entonces, hagan de cuenta, si ustedes hubieran seleccionado el monómero de la glucosa se utiliza mucho para hacer celulosa, papel, almidón, y entonces el monómero tiene un impacto negativo en el medio ambiente porque cuando se hace papel se utiliza mucha agua y árboles, materia prima de árboles, entonces ese es el impacto negativo del monómero. ¿Okay? Así lo van a hacer para el monómero que seleccionen y van a contestar esa pregunta. Y después van a decir qué utilidad o aplicación tiene dicho producto en la vida diaria, y eso lo van a escribir de manera normal, pues se utiliza mucho para poder, el monómero de la glucosa, se utiliza para producir papel, y el papel es muy útil para hacer libros, libretas, etc. Y después van a contestar esta pregunta, la C, y eso es muy importante que la contesten como viene aquí. ¿Qué ventajas y desventajas tiene la fabricación de este tipo de polímeros? O sea, por ejemplo, la fabricación del papel, de la celulosa, todo lo que los polímeros que se generan a partir de ese monómero. ¿Qué desventajas y desventajas tiene la fabricación con respecto al cuidado del medio ambiente? Entonces, por ejemplo, es como lo que les decía. Por ejemplo, las ventajas puede ser que pues es muy sencillo de fabricar, se producen materiales muy resistentes, muy duraderos. Esas podrían ser ventajas. Hay que decir al menos 2 de cada una. Y las desventajas respecto al cuidado del medio ambiente es que pues contaminan mucho, son difíciles de destruir, algunos polímeros toman años, 500 años para poderse deshacer, como el unicel, otros. Entonces, esas son las ventajas y desventajas que deben escribir. Eso es todo. Elaboran el documento con la portada, con la tabla de los productos, las respuestas, que me da la información del monómero y el polímero, y las respuestas del punto 3. Lo guardan y ya, con eso acabaron la primera actividad integradora de esta semana. ¿Ok? Ya varios lo están entregando, así que eso es lo que hay que hacer. La siguiente actividad integradora es la que a lo mejor les va a costar un poquito más de trabajo porque implica hacer un video. Entonces, eso es lo que va a estar a lo mejor un poco más pesado. Vamos a revisar qué es lo que se pide. La siguiente actividad integradora se llama Mi Ecosistema y tienen que hacer un video. Y lo ideal es que aparezcan ustedes en el video mostrando cómo es su ecosistema. Hagan de cuenta que es como una presentación escolar
pero hecho en video. ¿Qué necesitan para esto? El propósito de esta actividad, que se llama Mi Ecosistema, es reflexionar sobre el desarrollo y funcionamiento de los ecosistemas en relación con los servicios ecosistémicos que esto proporcionan en la vida cotidiana. ¿Qué necesitas? O sea, ¿qué conceptos, qué información, qué conocimientos? Pues debes de saber identificar las características de la biosfera, los ecosistemas y la biocenosis, todo lo que les acabo de explicar. También debes de identificar los principios y condiciones geográficas de la biodiversidad, es lo que también les expliqué, y también conocer algunos servicios ecosistémicos. Yo les voy a compartir en el foro de novedades una liga a un sitio donde pueden ver ejemplos de servicios ecosistémicos y los explican cada tipo. Es un recurso muy importante que les va a servir. Finalmente deben de reflexionar sobre el valor de los recursos naturales y su papel en la vida humana. ¿Qué van a entregar? Van a entregar solamente un documento en procesador de textos. Puede ser Word, PDF, donde se incluyan sus datos de identificación, es decir, la portada, y la liga al video. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a tener ese video? Debe ser un video que tenga una duración máxima de 8 minutos, mínima no nos lo indican, pero debe ser la mínima suficiente para que tenga todo lo que se pide en el video. En el video primero deben de ser una descripción del ecosistema donde viven, integrando las características del bioma, como el clima, la vegetación, la biodiversidad tanto genética, eso en el caso más bien es la pura biodiversidad, y las especies como flora y fauna, es decir, qué animales, qué especies hay en el ecosistema, tanto de animales, flora y fauna. Pero van a empezar hablando del bioma, es decir, yo vivo en el clima desértico, yo vivo en el clima de bosque tropical, yo vivo en el clima de playa, etc. Y ya después hablan de cómo es el ecosistema donde viven. No se refiere nada más a la ciudad, el ecosistema es un espacio más amplio, más grande. Muchos de los que viven en el DF deben de pensar en el ecosistema que abarca hasta la Marquesa, el bosque del Ajusco, toda esa zona es el ecosistema. Todo eso les provee a ustedes servicios. Después deben de mencionar 2 ejemplos de interacción ecológica, como los que vimos hace ratito, que existan en su entorno, o sea, en su ecosistema. No se pongan aquí a decir, las interacciones ecológicas son estas y estas y estas. No. Deben decir, en mi ecosistema hay coyotes que se comen a los ratones. Eso es una interacción ecológica de depredación, ¿no? Es un efecto positivo para el coyote, negativo para el ratón. Así deben de escribir 2 ejemplos. Después finalmente van a hacer una descripción de un servicio ecosistémico que van a identificar en su ecosistema. Y les recuerdo, no son los servicios de ecoturismo, no son los servicios de la Semarnat, no son los programas de gobierno, no, vean y revisen lo que son los servicios ecosistémicos, chequen los materiales que les voy a compartir. Se refiere a servicios como la purificación del aire, la purificación del agua, la provisión de recursos, el mantenimiento de los ciclos hídricos, etc. Entonces, van ustedes a identificar en su ecosistema un servicio ecosistémico, van a decir, en mi ecosistema existe el servicio ecosistémico de la purificación del agua a través de humedales, a través de no sé qué. Y van a decir cómo, si beneficia a tu comunidad y cuáles son las consecuencias o deterioros ambientales que ha causado, porque podría ser que a lo mejor sí beneficia a la comunidad, pero como el agua se purifica, vienen en grandes empresas y se la están llevando y se están secando los mantos acuíferos, etc. ¿Sí? Ya que tengan esto es lo que van a hablar en su video, pero en el documento van a poner la portada, van a poner la liga al video y van a escribir una conclusión que responda a estas 2 preguntas. ¿Cómo el servicio ecosistémico que mencioné, yo mencioné por ejemplo la purificación del aire, hace uso de los recursos naturales de tu entorno? La purificación del aire, que yo mencioné como servicio ecosistémico, hace uso de los recursos naturales de los bosques para purificar el aire, generar un aire más puro, a través de las plantas de no sé qué tipo, etc. ¿Y qué acción podrías proponer para hacer un uso racional de los recursos naturales de tu entorno? Yo vivo en Michoacán, donde hay mucho bosque. Yo propondría que por cada árbol que se corte se siembre uno más, que haya campañas de
contra incendios más duras, etc. Entonces ya todo eso lo guardan en un documento y lo mandan. ¿Qué les recomiendo yo de hacer cómo hacer este pequeño video? Yo recomiendo que lo hagan con su celular. Lo graban y ya después lo suben al Google Drive o a YouTube y así es más fácil para ustedes. ¿Ok? Bueno, aquí yo les comparto en la página, en el foro de novedades les voy a compartir estos sitios. Por ejemplo, este de reacciones químicas de adición, reacciones químicas de condensación y ejemplos de reacciones de síntesis que les van a ayudar a hacer la primera actividad integradora, la que revisamos primero. Y para el último del tema de biodiversidad, les voy a recomendar también que vean un documental donde explica todo eso de la biodiversidad. Es muy bueno y es gratuito y lo pueden revisar. Todo esto se va a compartir en el foro de novedades en un momento. Espero que les ayude a realizar sus actividades de la mejor manera. ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí? ¿Cómo ven el proceso? ¿Todo bien? Recuerden que la sesión va a quedar grabada y se las voy a compartir en un rato más. Les recomiendo mucho que la vuelvan a ver con calma, le pongan pausa, revisen todas mis indicaciones, las sigan al pie de la letra y con eso van a asegurar una buena calificación. Para el video les recomiendo que se graben con un celular, es más fácil. Preparen su presentación, lo que van a decir y grábense rápidamente con un celular, lo comparten en Google Drive y ya, más fácil. Si revisamos la actividad, dice, tienes que hacer un video. Aquí no dice que deban de aparecer en pantalla, pero sin embargo, si se van a revisar la rúbrica de evaluación, ahí sí se manifiesta, por ejemplo, se califica la información verbal de manera completa, coherente, precisa, fluidez, pronunciación clara, uso de oraciones relativas, atiende las normas de comunicación. Entonces, lo mejor que puedan hacer su video, que esté bien hecho, que se escuche bien su voz, que sea clara su voz, si pueden salir en él, mejor. Aunque aquí no indica que deban de salir forzosamente, sería bueno que aparecieran haciendo esa presentación, pero no es obligatorio. Sería bueno que aparecieran porque la actividad, proyecto integrador de este módulo 15 sí es un video donde ustedes deben de aparecer en pantalla. Sería bueno que vayan practicando. Entonces, bueno, si no hay preguntas, si no hay dudas, me despido de ustedes. Les invito a que revisen todos los materiales que les voy a compartir en el foro de novedades, pero también que vean nuevamente esta sesión con calma, le pongan pausa y se apoyen en ella para hacer sus tareas. Ojalá les puedan entregar lo antes posible, no se esperen hasta el último momento. Recuerden que las extensiones solo se entregan por causas graves, justificables, entonces es difícil que ya obtengan una extensión solamente por el hecho de que se les hizo tarde, porque no subí a tiempo mi trabajo. El trabajar video es muy pesado, no se esperen hasta el último momento porque después van a estar batallando de que no suba, que no lo pueden compartir. También es algo muy, muy importante, es que chequen que compartan correctamente la liga de su video, den los permisos necesarios. Yo les recomiendo que se la compartan a un amigo para que el amigo les diga sí se ve o no se ve, ¿no? Porque lo más común es que mandan su video y a la hora de quererlo verlo yo, me dice que no tengo los permisos para verlo. Entonces, por favor, tengan esa precaución. Pero bueno, pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, que pasen muy buenas noches, cuídense mucho. Estamos en pandemia todavía y la situación está un poco grave, así que traten de cuidarse lo mejor que puedan. Que pasen bonita noche, gracias por acompañarme a todos y a todas las personas que me pudieron acompañar, les agradezco mucho. Y cualquier duda, cualquier comentario, estoy a su disposición en el aula. Hasta luego, muy buenas noches.